Algunas vidas parecen dibujar su propósito en las profundidades del sacrificio, y emergen transformadas, no solo por su propia fe, sino por la huella que dejan en la vida de millones. Así es la vida de San Antonio María Claret, un hombre nacido en la simplicidad de un pequeño pueblo español, que, a lo largo de su vida, enfrentó desafíos inmensos, persecuciones y sacrificios que lo convirtieron en uno de los misioneros más influyentes de su tiempo. Fundador, reformador, consejero real y defensor de la fe, Claret dedicó cada momento de su vida a la expansión del Evangelio, a veces a costa de su propio bienestar físico y emocional. Esta es la historia de un hombre cuyo corazón ardiente de amor por Cristo lo llevó a incendiar el mundo con su misión. Antonio María Claret nació el 23 de diciembre de 1807 en Sallent, una pequeña localidad de Cataluña, España. Su infancia fue tranquila, creció en una familia humilde dedicada a la industria textil, un negocio que, de niño, Antonio aprendió de su padre. Desde muy pequeño, Antonio se mostró como un niño brillante, con una profunda devoción por la Virgen María y una inclinación natural hacia la fe. En su juventud, Antonio descubrió un talento especial para el trabajo manual, y a los 12 años fue enviado a Barcelona para aprender el oficio de tejedor. Sin embargo, algo en su interior lo movía más allá del trabajo artesanal. A pesar de su éxito en el negocio, Antonio no encontraba satisfacción en la vida material. Durante este tiempo, Antonio comenzó a discernir su verdadera vocación. Se sentía llamado al sacerdocio, pero el camino no fue sencillo. La vida en Barcelona lo expuso a un mundo materialista que entraba en conflicto con sus profundas aspiraciones espirituales. Mientras otros jóvenes se contentaban con el éxito en los negocios, Antonio anhelaba algo más grande, algo más trascendental. Decidió ingresar en el seminario y, tras años de estudio y oración, fue ordenado sacerdote en 1835. Pero incluso después de su ordenación, Antonio María Claret no encontraba paz en la vida ordinaria de la parroquia. Sentía que su misión iba más allá de los confines de una iglesia local. El fervor que ardía en su corazón lo empujaba a predicar el Evangelio en todas partes, no solo a los feligreses que asistían a misa, sino a aquellos que no conocían a Cristo, los que vivían alejados de la fe, en las calles y en los campos. Fue en ese momento cuando Claret descubrió su verdadera vocación, el apostolado misionero. En lugar de limitarse a las tareas parroquiales, el padre Claret decidió caminar por los pueblos y aldeas de España, predicando a quien estuviera dispuesto a escuchar. Su mensaje no era solo de fe, sino de conversión radical. Llevaba consigo una Biblia y una estampa de la Virgen María, y con esas herramientas, se lanzó a una misión que cambiaría la vida de miles de personas. A partir de 1843, Antonio María Claret se convirtió en un predicador itinerante, viajando de un lugar a otro por toda Cataluña, y más tarde por el resto de España. Era conocido por su ardiente oratoria y por su incansable energía. Claret no solo predicaba en las iglesias, sino en plazas públicas, caminos rurales y cualquier lugar donde pudiera reunir una audiencia. Enfrentaba duras críticas y oposición, no solo de aquellos que rechazaban su mensaje, sino también de los poderes políticos y religiosos que veían su predicación como una amenaza a las estructuras establecidas. La España del siglo XIX era un lugar de profundas divisiones políticas y sociales. Las guerras carlistas, la desamortización de los bienes eclesiásticos y la creciente influencia del secularismo crearon un ambiente hostil hacia la Iglesia y sus defensores. Claret, lejos de amedrentarse, decidió enfrentarse a estas fuerzas con una determinación inquebrantable. Para él, la evangelización no era simplemente una opción, sino una obligación de amor. Su lema, Caritas Christi urget nos, el amor de Cristo nos urge, era el motor que lo impulsaba a seguir adelante, a pesar del rechazo y la persecución. En 1849, en medio de este clima de tensión, Claret fundó la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, conocida como los Claretianos. La misión de esta congregación era clara: llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo, especialmente a aquellos que más lo necesitaban. La fundación de la congregación fue un hito en su vida, ya que no solo le permitió organizar mejor sus esfuerzos misioneros, sino que también aseguró que su trabajo continuaría mucho después de su muerte. Sin embargo, el camino del padre Claret no fue fácil. Durante sus misiones, sufrió numerosos ataques físicos y verbales. En varias ocasiones,
fue apedreado y acosado por turbas que se oponían a su predicación. Una vez, incluso intentaron asesinarlo, pero milagrosamente sobrevivió. Estos actos de violencia no hicieron más que fortalecer su convicción de que su misión era vital. A través del sufrimiento y el sacrificio, Claret se convirtió en un símbolo de la lucha por mantener viva la fe en tiempos de adversidad. Pero no fueron solo los ataques físicos los que marcaron su vida. La persecución emocional y espiritual a la que fue sometido lo empujó a desarrollar una vida de profunda oración y contemplación. Claret no solo era un misionero de acción, sino también un hombre de profunda vida interior, que encontraba consuelo y fortaleza en su relación íntima con Dios y la Virgen María. En 1850, cuando su fama como predicador misionero ya había cruzado fronteras, Antonio María Claret fue nombrado arzobispo de Santiago de Cuba. La isla caribeña era, en ese momento, una colonia española azotada por la corrupción, la esclavitud y la profunda desigualdad social. En Cuba, Claret enfrentó desafíos monumentales, no solo espirituales, sino también sociales y políticos. El nuevo arzobispo no tardó en ganarse tanto admiradores como enemigos debido a sus enérgicas reformas. Desde su llegada, Claret emprendió una reforma radical de la diócesis. Se enfrentó abiertamente a la corrupción del clero local, destituyendo a aquellos sacerdotes que vivían en la inmoralidad y reorganizando la vida parroquial para que estuviera al servicio del pueblo. Al mismo tiempo, luchó incansablemente contra la esclavitud y promovió la educación entre los más pobres. Fundó escuelas agrícolas y técnicas, enseñando a las personas no solo a leer y escribir, sino también a adquirir habilidades prácticas que les permitirían mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron bien recibidos por todos. Claret fue objeto de varios intentos de asesinato durante su tiempo en Cuba. En una ocasión, un hombre intentó apuñalarlo, pero la hoja del cuchillo fue desviada milagrosamente por un libro que el arzobispo llevaba en su bolsillo. A pesar de estos atentados, Claret continuó su misión con el mismo fervor de siempre, convencido de que su vida estaba en manos de Dios. Tras 7 años en Cuba, Claret fue llamado de vuelta a España por la reina Isabel II, quien lo nombró su confesor y consejero personal. Este nuevo rol lo colocó en una posición de gran influencia política y social, pero también lo expuso a nuevas formas de persecución. Aunque fue criticado por algunos sectores de la corte, Claret utilizó su posición para promover la justicia social y la moralidad cristiana en el gobierno. A pesar de las intrigas políticas que lo rodeaban, mantuvo su compromiso con los pobres y los marginados. Durante este tiempo, Claret también continuó su labor misionera, predicando en España y en otros países de Europa. Fundó varias escuelas y centros de educación cristiana, y publicó numerosos libros y folletos para difundir la doctrina católica. Aunque sus responsabilidades como consejero real limitaban su capacidad para viajar, nunca dejó de ser un misionero en corazón. Incluso en la corte, entre la opulencia y las intrigas políticas, Claret nunca perdió de vista su verdadera vocación. Era un hombre de la misión, un pastor que sentía el dolor de su rebaño y que, a pesar de su nueva posición, seguía predicando con la misma pasión con la que comenzó años atrás en las calles polvorientas de España. En 1868, debido a la revolución que derrocó a la reina Isabel II, Claret se vio obligado a exiliarse en Francia. Pasó los últimos años de su vida en el monasterio cisterciense de Fontfroide, donde continuó escribiendo y predicando hasta que su salud se deterioró gravemente. A pesar de sus problemas de salud, nunca dejó de orar ni de trabajar en sus escritos. Falleció el 24 de octubre de 1870, a los 62 años, pero su legado continuaría vivo. San Antonio María Claret fue beatificado en 1934 y canonizado en 1950 por el Papa Pío XII. Su legado no solo perdura a través de la congregación que fundó, los misioneros claretianos, sino también en el ejemplo de su vida entregada al servicio de Dios y de los demás. Fue un hombre de acción y oración, un sacerdote que comprendió que la verdadera misión del cristiano es llevar el amor de Cristo a cada rincón del mundo, incluso a costa del propio sacrificio. La vida de San Antonio María Claret nos enseña que la misión de un cristiano no siempre será fácil, pero es en los momentos de mayor sacrificio donde se encuentra la verdadera gracia. En su entrega incansable por los pobres, los perseguidos y los olvidados, Claret nos deja un legado imborrable, recordándonos que un corazón encendido por el amor de Cristo puede transformar el mundo. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la vida de San Antonio María Claret.
Su legado sigue vivo en cada rincón donde la fe y el servicio tocan las vidas de los más necesitados. Si te ha inspirado esta historia, te invitamos a darle me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios. Cada día compartimos la vida de un nuevo santo que dedicó su vida a Dios y a los demás. Activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuestro siguiente video y así puedas seguir descubriendo los ejemplos de fe que transformaron el mundo. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las vidas extraordinarias de los santos. Hasta la próxima.